Cálculo del resistor en serie RB. Para que los diodos Zener no queden estropeados por corrientes inversas de excesiva intensidad, se conecta a un resistor en serie R sub B. En este circuito acá instalamos la carga, que lo podemos representar con una resistencia R sub L. Por esta rama circula la corriente IZ o corriente del Zener, y por esta rama circula la corriente de la carga o corriente I sub L. Por esta rama circulará la corriente I. La corriente I es igual a la suma de la corriente que va a ir por el Zener más la corriente que va a ir por la carga, corriente I sub L. El diodo Zener fija el voltaje en una tensión Zener, que también será para la carga, pues, y la alimentación será tensión U sub 1. En este nodo tendremos la tensión Zener con respecto a tierra, y en este nodo tendremos la tensión de la fuente también con respecto a tierra. Esta corriente que circula por acá lo podemos calcular con la ley de Ohm. Entonces, corriente, ¿no? Corriente es igual a la tensión de entrada, que es U sub 1, menos la tensión Zener, que es U sub Z, dividido para R sub B. Despejando R sub B como está en el denominador pasa al numerador del primer miembro y sería igual a la tensión de entrada U sub 1 menos la tensión del Zener U sub Z, y la corriente que está en el primer miembro pasa al segundo miembro pero va al denominador. R sub B es igual a la tensión de la entrada U sub 1 menos la tensión fijada por el diodo Zener U sub Z entre I, pero I lo tenemos acá, que es la suma de la corriente Zener más la corriente de la carga. Entonces escribimos acá I es corriente del Zener más la corriente de la carga, I sub L. Como tanto la tensión de entrada U sub 1, o sea esta tensión de acá, como la corriente de la carga I sub L, esta corriente que está circulando por esta rama, y la corriente I sub Z, la que va por acá de la rama del diodo Zener, I sub Z, pueden variar durante el funcionamiento del circuito. Deberemos tener en cuenta estas posibles variaciones al calcular R sub B, y R sub B lo tenemos acá. Durante el funcionamiento puede producirse dos casos extremos, en los que será máximo el peligro de que el circuito no funcione correctamente. Primero, la tensión U sub 1 mínima y la corriente I sub L máxima. O sea, la tensión U sub 1 de entrada de alimentación y la corriente I sub L de carga. En el segundo caso, la tensión U sub 1 de alimentación será máxima y la corriente I sub L mínima. I sub L es corriente de carga. En el primer caso, la intensidad de la corriente podría disminuir por debajo de IZ mínimo, con lo que no habría estabilización. Cuando disminuye por debajo de IZ mínimo, ya el diodo ya no puede regular pues el voltaje que va a fijar, y en el segundo caso podría sobrepasarse la IZ máximo. Cuando se pasa la IZ máximo, el diodo se deteriora. Teniendo en cuenta estos dos casos extremos, se calculan dos valores para RB con estas fórmulas, y RB está acá, pues uno mínimo y otro máximo. Entonces R sub V van a tener dos valores,
y puede elegirse cualquier valor entre estos valores para el resistor en serie del circuito. Estos circuitos estabilizados con diodo Zener permiten disponer de corrientes de carga de hasta aproximadamente 2 amperes, a lo mucho 2 amperes en la corriente de carga. Ejemplo, un circuito estabilizador con diodo Zener debe proporcionar a la salida una tensión constante de 10 volt. La tensión de entrada vale 20 volt más menos el 10%. La corriente de carga tiene una intensidad de 50 mA más menos 5%. Calcular R sub V mínimo y R sub V máximo para la intensidad del Zener máximo igual a 0,13 amperes. Solución. Si graficamos en un plano cartesiano la onda de tensión, tendremos voltaje máximo, habrá un voltaje mínimo, máximo, mínimo. Entonces la onda de voltaje tendrá esta forma, pues, pero aquí habrá una amplitud que será el voltaje mínimo y aquí habrá otra amplitud que será el voltaje máximo. Esta onda representa a la tensión de entrada U sub 1, pero U sub 1 son 20 volt, pero puede subir a más 10%. Si sube a más 10%, el voltaje será hasta 22 volt. O puede bajar, porque aquí dice menos 10%, entonces el voltaje será 18 volt, porque el 10% de 20 es 2 volt, pues, ¿ya? Entonces, en un caso sumará 20 más 2 son 22, y en el otro caso 20 menos 2 será 18 volt. El voltaje, en la onda de voltaje, aquí tendrá 18 volt, será el mínimo, y aquí tendrá 22 volt, será el máximo. Este voltaje de acá está acá en la fuente, ¿no? Será voltaje máximo 22 volt, voltaje mínimo 18 volt. En este plano cartesiano acá está representado el volt en el eje vertical y en el horizontal está representado el tiempo. También en un plano cartesiano podemos representar la variación de la corriente en la carga y tendrá pues una onda semejante a la del voltaje, donde habrá un valor mínimo de carga y también un valor máximo de corriente de carga. En el eje vertical representa la corriente y el eje horizontal representa el tiempo. Ahora, esta línea representa la corriente de carga, la corriente I sub L, que como dato nos dan 50 miliamperes, pero puede variar más 5% o hasta menos 5%, pero el 5% de 50 miliamperes será 2,5 miliamperes. Bien, entonces la corriente máxima será 50 más 2,5, que son 52,5 miliamperes, y la corriente mínima será también 50, pero esta vez lo restamos 2,5, entonces aquí sale 47,5 miliamperes. Y la corriente de carga que está circulando por esta rama, en un momento habrá 52,5 miliamperes y cuando circula la menor cantidad habrá 47,5 miliamperes. Reemplazando valores en esta fórmula para obtener R sub V mínimo. R sub V mínimo es igual a la tensión sub máximo, pero la tensión sub máximo lo encontramos acá, que son 22 volt, ¿no? Aquí también 22 volt.
menos la tensión del Zener. La tensión del Zener es un dato, es el que fija el voltaje y son 10 volts, ¿no? Esos datos son 10 volts. Aquí está, ¿no? 10 volts. Entonces aquí escribimos 10 volts. Y dividimos entre la corriente de Zener máximo. Pero la corriente de Zener máximo nos dan acá como dato. Ahí está, ¿ve? Son 0,13 amperes. Más la corriente de carga mínima, corriente I sub L mínima, y lo tenemos acá, bueno, que también en la gráfica estará acá representada, 47,5 miliamperes. Escribimos 47,5 miliamperes, de donde resulta que la resistencia R sub V mínima es igual a 67,61 ohm. Para calcular la R sub V máximo empleamos esta fórmula. R sub V máximo es igual a la tensión U sub 1 mínimo, pero U sub 1 mínimo lo tenemos acá, pues no son 18 volts, acá también lo hemos representado 18 volts, menos la tensión del Zener. La tensión del Zener es fijo, 10 volts, y también nos han dado de dato, dividido para la corriente del Zener mínimo. Para obtener la corriente del Zener mínimo, cuando no nos dan otro dato, a la corriente del Zener máximo, que son de dato nos han dado 0,13 amperes, lo multiplicamos por 0,1 y aquí obtenemos que la corriente del Zener mínimo es 0,013 amperes. Reemplazamos intensidad de Zener mínimo, escribimos 0,013 amperes más la intensidad de carga máxima, y la intensidad de carga máxima lo tenemos acá, 52,5 miliamperes. Y de donde obtenemos que la R sub V máximo es igual a 122,14 ohm.